Vamos a empezar la videoconferencia sobre la distribución normal. En este momento les estoy compartiendo la pantalla. Vamos a resolver el ejercicio 5, que espero me estudie, porque de acuerdo con este ejercicio se va a trabajar el parcial. Recuerden que el parcial es solo este tema que corresponde a la distribución normal. Nos plantean entonces el siguiente problema. Suponga que un consultor está investigando cuánto tiempo necesitarían los obreros de la fábrica para montar cierta pieza en una palanca de automóviles Volvo, y determinó que la información tiempo en segundo está distribuida normalmente con una media de 75 segundos y una desviación estándar de 62 segundos. Lo más importante es diferenciar cuáles son las variables que me dan en el problema. Si no diferenciamos las variables, no podemos resolver. Entonces, miramos. Recordemos que para la distribución normal utilizamos la ecuación estandarizada Z, que va a ser igual a X, que es la variable aleatoria normal, menos la media, que es igual a μ sobre la desviación estándar. Entonces, es muy importante lograr distinguir estas variables dentro del problema. Aquí nos están diciendo que la media corresponde a 75 segundos. O sea que antemano, en este problema, ya sabemos que μ va a ser igual a 75 segundos. ¿Sí? Segundos. Además, conocemos que la desviación estándar va a ser igual a 6 segundos. Es muy importante diferenciar cuáles son las variables que nos dan el problema. En este momento ya los conocemos. Ahora, conocemos μ, conocemos la desviación. ¿Qué nos falta encontrar? Nos queda por encontrar la variable aleatoria X. Entonces acá nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad? Fíjense que probabilidad es la variable estandarizada, Z, o sea, este valor que tenemos acá. Cada vez que nos están preguntando por la probabilidad, o que nos estén dando el porcentaje, es porque ese valor corresponde a Z. Entonces nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que un obrero seleccionado aleatoriamente pueda montar la pieza en menos de 75 segundos o en más de 81 segundos? Entonces fíjense que ya tenemos μ, tenemos la desviación. ¿Qué nos están diciendo acá? Nos están dando los valores de X. Nos están diciendo que X vale menos de 75 segundos. Y nos están diciendo menos de 75 segundos y más de 81 segundos. Muy importante este valor. Si hacemos la campana de Gauss, vamos a obtener lo siguiente. Hacerla más pequeña en este espacio. Entonces aquí vamos a obtener lo siguiente. Esta es nuestra campana, ¿cierto? Vamos a ubicar en toda la mitad nuestro valor de μ, que es 75. 75 segundos. Y nos están diciendo menos de 75. Entonces, menos de 75. ¿Cuáles son los valores que están menos de 75? Los que están a la izquierda. O sea, que sería cada uno de estos valores que tenemos a la izquierda de la campana. Y nos están diciendo además más de 81 segundos. ¿Dónde están los valores mayores de 81 segundos? Entonces serían estos valores que están a este lado. Entonces retomemos. Menos de 75 y más de 81 segundos. Vamos a hacerlo acá mucho mejor. Voy a borrar aquí de nuevo. Vamos a volver a hacer la campana de Gauss. Entonces la voy a hacer aquí de nuevo. Vamos a poner aquí. Vamos a mirar la campana de Gauss. Vamos a tener que en toda la mitad nos va a aparecer menos de 75, que corresponde a la media y corresponde a uno de los valores de la variable aleatoria. Aquí tenemos menos de 75. Y por acá nos están diciendo también mayores a 81.
que serían todos esos valores. Es muy importante diferenciar cada uno de esos valores. Entonces de aquí ya nos vamos a fijar en lo siguiente. Exactamente cuál es la porción, que nos están pidiendo que encontremos, lo que está subrayado, ¿cierto? Ya que esta área es la que representa menos de 75 y más de 81. Entonces nosotros ya sabemos que toda la campana de Gauss tiene una probabilidad de ¿cuánto? De 1. Entonces nos queda mucho más cómodo para nosotros poder encontrar estas probabilidades, las probabilidades entre 75 y 81, y a ese valor puede restar el valor de 1. De esa forma la vamos a desarrollar. Entonces, utilizando esta fórmula que tenemos a este lado, vamos a encontrar esas áreas para 75 y las áreas para 81. Luego, ¿qué hacemos con esas áreas? Las sumamos. Y luego, a 1, que es la probabilidad total, le restamos ese valor. Entonces, vamos a trabajar a este lado y vamos a mirar que la primera parte del ejercicio es Z va a ser igual a X, pero X vale 75. X vale 75 menos el valor de la media, que es también 75. Recuerden que estos valores no los daban en el problema. ¿Sobre quién? Sobre la desviación, que vale ¿cuánto? 6 segundos. Entonces vamos a obtener aquí 0 sobre 6, que va a ser igual a 0. Aquí ya tenemos este valor, ¿cierto? Ahora vamos a encontrar ya con este 0, ya nos remitimos ¿a quién? A la tabla. Y observamos que recuerden que en la tabla nos va a aparecer 0 como la parte entera, 0, 0. Y vamos a obtener que esta probabilidad va a ser de 0, ¿cierto? O sea que Z va a ser igual a 0. O sea que aquí vamos a tener que Z va a ser igual a 0,00. Y vamos a hacer lo mismo con ¿qué? Con el valor de 81. Entonces tenemos a este lado que Z va a ser igual a 81. Recuerden que aquí ya el valor de X cambia. Menos 75, que es el valor de la media. Todo sobre 6, que es el valor de la desviación. ¿Cuánto nos va a dar? 6 sobre 6. Entonces ya tenemos acá que 6 sobre 6 nos va a dar ¿cuánto? 1. Y ya sabemos que este 1 corresponde a 1,00. Y este es el valor que buscamos en la tabla, como ya todos conocemos. Recuerden que el valor de 1 lo buscamos de forma vertical y 0,0 lo buscamos de forma horizontal. Y entonces, según eso, vamos a obtener que la probabilidad de Z va a ser igual, aquí nos da, ¿sí? Entonces vamos a obtener aquí que el valor de Z va a ser igual a 0,3437. Es muy importante tener claro cómo aplicamos esta ecuación para Z para ambos valores de X. Entonces, sumamos ambas probabilidades, que va a ser igual a este valor de Z más este valor de Z, y vamos a obtener que esta parte, que la voy a subrayar con azul, va a ser igual a 0,34, 37. ¿Cierto? Entonces, pero esta no es el área que nos están pidiendo.
¿Cuál es el área que nos está pidiendo? Toda la que está con línea roja. Pero sabemos que toda la campana tiene una probabilidad de ¿cuánto? De 1. Entonces, si yo a toda la campana les traigo, les saco lo que está en azul, ¿qué voy a obtener? Lo que aparece en línea roja. Entonces, vamos a hallar esa probabilidad. Por tanto, la probabilidad pedida va a ser igual a, Z, que es toda la probabilidad que está en rojo, va a ser igual a 1 menos la probabilidad que está en azul. Y la probabilidad que está en azul es 0,3437, ¿cierto? Y haciendo la resta, vamos a obtener que 1 menos 0,3437 va a ser igual a 0,6563. Por tanto, existe un 0,6563 de probabilidad que un obrero pueda montar una pieza en menos de 75 segundos o en más de 81 segundos. Miren la conclusión que sacamos entonces en este momento, que existe un 0,6563 de probabilidad que un obrero pueda montar una pieza en menos de 75 segundos o en más de 81 segundos. Lo que es lo mismo también expresar que existe una probabilidad de un 65,63%. ¿Cierto? Cualquiera de las dos formas está bien. Entonces tenemos que tener 65,63%. Existe una probabilidad del 65,63% de que un obrero pueda montar una pieza en menos de 75 o en más de 81 segundos. Muy bien. Entonces ya terminamos aquí la primera parte del ejercicio. Vamos entonces con la segunda parte del ejercicio. Vamos a borrar aquí para tener suficiente espacio y seguir resolviendo el problema que nos están planteando en este momento. Entonces, para este segundo ejercicio, recuerden que continuamos con los mismos valores. Continuamos exactamente con los mismos valores, el de μ y el de la desviación. Sabemos que estos valores son fijos, a no ser que en cada una de las preguntas no lo cambien, ¿cierto? Aquí, ¿de qué nos están hablando? Entonces, fíjense que en este ejercicio es lo contrario al anterior. Mientras en el anterior me estaban dando la campana, esto en el anterior, me estaban dando la campana y me estaban pidiendo los menores y los mayores. Acá me están hablando de que me están diciendo ya es del área que esté comprendida entre los valores que me están dando. Es decir, si tengo esta campana, tengo la campana de Gauss, ya sabemos que la media está en la mitad, que en este caso es 75. Nos están diciendo que cuál es la probabilidad de que un obrero seleccionado aleatoriamente pueda montar la pieza de 69 a 81 segundos. Ya sabemos que 69 está a la izquierda de 75 y que 81 está a la derecha de 75. En conclusión, ¿qué área nos están pidiendo? Esta área de la probabilidad de X a la media y la otra área de la media a este valor de X, ¿cierto? Aquí es 70, 81, perdón, es 81, no 87. Entonces vamos a
corregir eso, 81. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer el mismo procedimiento que hicimos anteriormente, pero ya no hay necesidad de hacer la resta, sino simplemente sumar. Es decir, primero vamos a encontrar la probabilidad de esta área, de 69 a 75. Y luego vamos a encontrar la otra área, de 75 a 81. Y el resultado que nos están pidiendo va a ser la suma de esas áreas, ¿sí? La suma de cada una de esas áreas. Y eso corresponde a esa probabilidad de 69 a 81. Entonces seguimos utilizando la misma ecuación. Z va a ser igual a X, pero X ¿cuánto vale? Hagámoslo primero con el 69 menos la media, que vale ¿cuánto? 75, muy bien. Todo sobre 6, que es la desviación. Ya sabemos que da negativo porque el 69 está a la izquierda. Y aquí, haciendo la resta, vamos a obtener que nos da menos 6, ¿cierto? Entonces, aquí vamos haciendo la operación. Vamos a obtener que nos da ¿cuánto? 6. Entonces vamos a obtener aquí 6 partido 6. Y haciendo la división nos va a dar menos 1. Muy bien. Y ya este es el valor que vamos a buscar en la tabla. Entonces acuérdense que le agregamos el otro 0. Ya sabemos que 1 lo buscamos como vertical y que el 0, 0 lo buscamos horizontal. Entonces aquí vamos a obtener según la tabla que Z va a ser igual ¿a qué valor? A 0,3437, ¿cierto? O sea que la porción de área que hay entre 69 y 75, entre X y la media, es de 0,3437. Muy importante comprender este valor. Y lo mismo vamos a hacer ¿con qué? Con el área de 65 a 81. Entonces tenemos que Z va a ser igual a 81 menos 75. ¿Sobre quién? 6, el mismo valor. ¿Cuánto nos va a dar? Nos va a dar 6 también, ¿cierto? Positivo. Y va a ser igual a 1. O sea que Z va a tomar el mismo valor anterior, ¿cierto? Recuerden que este es 1, 0, 0 y en la tabla no aparecen números negativos, sino números positivos. 0,3437. O sea que esta área va a ser igual a 0,3437. ¿Y cómo encontramos el área roja? Pues sumando el área de cada una de esas porciones. O sea que área pedida, área roja, va a ser igual a 0, voy a poner de una vez el valor a la suma de estas dos áreas, que va a ser igual a 0, acá tenemos 4, 6, 7, 8, 6. Entonces 68, 74, ¿sí? O sea que el área pedida, que es el área roja, va a ser igual a 0,6864, que es lo mismo que tener 68,74. O sea que existe un 68,74% que un obrero pueda montar una pieza entre 69 y 81 segundos. O existe un 0,6874 de probabilidad que un obrero pueda montar una pieza entre 69 y 81 segundos. Cualquiera de las dos formas de interpretación está correcta. Espero que ustedes vayan haciendo el ejercicio en sus casas.
Voy a borrar entonces. Y vamos a continuar con el ejercicio C. Fíjense qué valores yo no he cambiado, ¿sí? En el problema C, nos están hablando del problema C. ¿Dónde están aquí el valor? En el problema C, nos están hablando específicamente de un solo valor para X, ¿cierto? Vamos a estar acá el C. Esto no es este. No es este. Acá el C. Y es este valor. Entonces en este ejercicio C, fíjense que nos está preguntando C. ¿Cuál es la probabilidad de que un número seleccionado aleatoriamente pueda montar la pieza en menos de 62 segundos? Aquí yo creo que en la clase nos faltó un pequeño paso, pero igual es muy sencillo acá hacerlo. Voy a hacer la campana de Gauss. Recuerden que la campana de Gauss me ilustra mejor siempre la situación, entonces es muy importante hacerla. Entonces tenemos acá 75, que es la media, la mitad. Y como nos están diciendo, vean, menos de 62 segundos a la izquierda, menos de 62 segundos. Y menos, ¿dónde está? A la izquierda, ¿cierto? Entonces fíjense que nosotros para este tipo de ejercicios, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos la porción de área de 62 a 75, pero esa no es la que nos están pidiendo. Nos están pidiendo ¿cuál? La contraria, de 62 hacia la izquierda. Entonces, ¿qué debemos hacer? Recuerde que esta área, la mitad, vale 0,5, ¿cierto? ¿Sí? Recuerden que si esta es la mitad, todo vale 1, entonces por tanto este lado izquierdo todo vale 5 y este lado derecho todo vale 0,5. Entonces, ¿qué debemos hacer? Encontramos esta área que ya la sabemos encontrar y luego a esa área debemos restarle 0,5 para poder obtener el área en rojo, que es la que nos están pidiendo. Entonces aquí tenemos que X vale 62, ¿cierto? Entonces acá vamos a obtener X va a ser igual a 62. Entonces ya vamos a resolver el ejercicio. Vamos a tener que Z va a ser igual a 62 menos 75 sobre 6. Y hacemos esa diferencia y vamos a obtener que nos da cuánto. Menos 7, muy bien, sobre 6, ¿cierto? Y que el resultado va a ser igual a 7 dividido 6 va a ser igual a 1,17, ¿cierto? O sea, menos 1, fíjense que nos da 1,666, pero ya sabemos que son dos decimales. Como son dos decimales, tenemos que aproximar bien. Vean lo importante de aproximar. Si yo lo dejo solo en 16, ya tendría otra porción de área. Entonces, muy importante la aproximación. Y ya buscamos este valor dentro, en la tabla, ¿cierto? Y vamos a obtener, según la tabla, que Z va a ser igual a, entonces 1 lo buscamos como de forma vertical, y 17, 1,1, ¿cierto? Hasta aquí lo buscamos de forma vertical. Y ya el 0,07 lo buscamos de forma horizontal. Y vamos a obtener un valor de, yo voy a buscarlo a este lado, 1,117 y vamos a obtener un valor de 35,77.
0,3567. Ese valor dije, ¿cierto? 0,3577. 3577 por este lado. Y este es el valor que vamos a usar, pero ¿para qué área? Para esta porción. O sea que esta porción de área, que no es la que buscamos, vale 0,3577. Ahora, ¿qué debemos hacer para poder encontrar el área en rojo? Aquí es donde yo le digo que ustedes van a hacer este proceso adicional al ejercicio que hicimos en nuestra clase. Entonces vamos a restar. Como todo esto es una mitad, toda esta área es la mitad, que vale 0,5. Entonces debo restarle ¿qué? Esta área de aquí y esta área de aquí, ¿que vale cuánto? 0,3577. O sea que Z buscado, Z el que nos pide, va a ser igual a 0,5 menos 0,35, 77. Este es el único paso que ustedes van a hacer adicional. Al valor que tienen, al valor que encontramos, le van a restar 0,5. ¿Eso cuando lo hacemos? Cuando nos piden menos. Pero muy importante saber ese menos dónde está ubicado. Por eso es muy importante saber hacer esta campana de Gauss e interpretarla. O sea que Z va a ser igual a, hacemos esa resta, 0,5 menos 0,3577 y va a ser igual a 0,1423. 0,1423. O sea que existe un 0,1423 de probabilidad que un obrero pueda montar una o que pueda montar menos, que pueda montar una o menos piezas en 65 segundos, ¿cierto? Y esa sería la forma como interpretaríamos dicho ejercicio. Vamos hasta aquí. Entonces recordemos la importancia de saber utilizar y aplicar la campana de Gauss. Saber mirar muy bien esos porcentajes. Recuerden que toda la campana de Gauss, cuando yo hablo de toda la campana de Gauss, estoy hablando de toda la campana de Gauss tiene un porcentaje de 1 y que la mitad vale 0,5. ¿Sí? O sea que toda esta parte es igual a 0,5. Toda la mitad de esta campana de Gauss y que la otra mitad obviamente también vale 0,5. Saber que si yo le estoy pidiendo un valor que está, por ejemplo, por debajo de este valor, ya sabemos que es buscar esta área y luego sumarle ¿qué? La mitad, 0,5. Entonces, todos estos valores debemos de tener muy en cuenta cuando sumamos, cuando restamos. Si no tenemos claro estos valores, entonces muy difícilmente vamos a resolver los problemas que se plantean. Acá continúa. Continuamos entonces con la última pregunta que nos piden acerca de esta misma campana. Ahí hay otros ejercicios, L y F que ya los trabajamos. Recuerden qué sucede en el caso que a mí me dé el valor de X. ¿Qué sucede en el caso?
que no me den el valor de X, pero me den el porcentaje. Recuerden que Z es porcentaje. Porcentaje. Esto para los dos últimos ejercicios. O la probabilidad. Probabilidad, ¿cierto? Y ya de aquí lo que hacemos es despejar los valores. Recuerde que si yo de esta ecuación quiero despejar X, X va a ser igual a la desviación por Z, ¿sí? Más D. Muy importante tener clara esta ecuación, por favor, porque muchos se me están confundiendo aquí. Cuando en este problema específicamente para los puntos E y F, ya les despejé. Ya lo que ustedes deben hacer es sustituir el valor de Z, que es la probabilidad. Sustituir el valor de la desviación, que es el que se le estoy dando. Y sustituir el valor de ¿quién? De D. Entonces, cada vez que a mí me den porcentaje de probabilidad, es porque me están dando el valor de Z. Y ya debo buscar bien sea cualquiera de las otras tres variables. Esta ecuación la subo, por favor, también la subo esta ecuación. Ya tienen suficientes herramientas para poder terminar los ejercicios que vamos a trabajar. Entonces, haciendo una retroalimentación general de los ejercicios, necesitamos básicamente lo siguiente para la comprensión de la distribución normal. 1. Manejo de la ecuación estandarizada, que es Z igual a X menos mu sobre la desviación, ¿cierto? Esta ecuación es muy importante. Y esta ecuación, ¿cuándo la utilizo? Cuando me están pidiendo probabilidad, cuando me están pidiendo la probabilidad. Y recuerde que esta ecuación está muy ligada a lo que me está impidiendo en la campana. La campana es la que me indica si yo voy a sumar, si voy a restar, y claro está, de acuerdo al ejercicio que me dicen, si me dicen menos, si me dicen más, o si me dicen esto. Es muy importante, antes de resolver esta ecuación, lo primero que debemos hacer es la campana. Y en la campana hacer subrayar y organizar, tener claro muy bien el área, la probabilidad del área que yo voy a encontrar. Y por último, esta otra ecuación, que es cuando me están pidiendo la variable y me están dando ¿qué? La probabilidad, me están dando el porcentaje. Entonces se la vuelvo a escribir, la desviación por Z, aquí es por, ¿más quién? Más D. ¿Sí? Y aquí si no necesito en cierta medida hacer la gráfica. Entonces espero quede claro, ya con esta información ya ustedes quedan preparados en cierta medida para poder trabajar el parcial. Recuerden que el parcial es solo normal.